Hablamos de tránsito con Jaime Bravo en Todo Tránsito, el podcast de tránsito. Bueno, nuevamente estamos, mis queridos amigos, conversando la día. Hoy día tenemos la oportunidad de intercambiar y vamos a hablar con un distinguido profesor sociólogo, Miguel Ángel Rendón. Y bienvenido, Miguel Ángel. Hola, muchas gracias. Oye, un gusto y me quedo siempre con la duda de algo que estaba leyendo y por eso quisimos hablar contigo, porque en el mundo de la seguridad vial es un mundo muy particular y según algunos sociólogos, particularmente, este tiene nombre Emilio Sánchez Ferreira, que es un sociólogo de la Universidad de La Coruña. Ya, perfecto. Y él decía el papel que ha jugado el transporte por carretera en el desarrollo económico, y sostengo que la sociedad actual no se puede comprender sin el automóvil y el sistema de transporte vial. Entonces, más, los sistemas de transporte han vertebrado nuestra sociedad y han hecho posible, es paradójicamente, el gran olvidado de las ciencias sociales. Increíble, ¿ya? Y dice, en los planes de estudio de las carreras de las ciencias sociales ni se mencionan y apenas existen artículos en revistas científicas que versen sobre la materia. Parece de que la sociología o las ciencias sociales no consideraron de manera trascendente el fenómeno de la movilidad, por una sola cosa, para que tú me puedas contestar esto, porque desde el 1901, que llega nuestro primer vehículo a Chile, por ejemplo, un Darragh, un auto francés, pues fueron los franceses los que innovaron en esto y salieron al mundo, ya prácticamente el mundo ya venía cambiando unos 20 o 30 años antes completamente. O sea, se pavimentaron las ciudades, se perforaron las montañas, la gente ya cuando se compraba un automóvil no solo quería saber que tuviese un lugar donde vivir, sino que a dónde iba a guardar su automóvil. Fue muy curioso, parece que este miembro de la familia vino a alterar la vida completa de la humanidad. Y según entiendo, la sociología es sociedad y el tránsito es convivencia. Entonces, ¿cómo lo ve ahí? Por eso quise hablar contigo. Muchas gracias. Oye, sí, pues, la sociología dice es la ciencia que estudia la sociedad. Y en realidad es una definición bastante certera, pero a la vez no dice nada. Porque finalmente la sociedad es todo, ¿sí? Todo. Todo. Nosotros aquí tenemos una interacción social. Con quien graba y registra también. Para llegar acá hemos tenido interacción social. De hecho, quiero contarte que me vine en el transporte público. ¿Ya? ¿Sí? Transporte público en el cual uno necesariamente tiene una convivencia. Hoy ha cambiado, ¿sí? Antes con el chofer conversábamos mucho. El chofer además da instrucciones, córranse por el pasillo, ¿sí? Habían cosas. Entonces, la sociología no está ausente de esos y otros temas. Y hay una sociología del transporte, una sociología de la movilidad, ¿sí? Y el vehículo, el automóvil, sin lugar a dudas, es un ícono, no tan solo en su llegada a Chile. Recordemos que en el marco de la revolución industrial, cuando ya había avanzado un momento máximo, es cuando Henry Ford saca su modelo Ford T, y entonces ahí cambió la historia de la humanidad. Así es. Ahí cambió la historia de la humanidad, ¿sí? Porque, bueno, decía que todos sus vehículos podían ser de distintos colores mientras fueran negros. Entonces era bastante categórico, y de ahí, bueno, comienza a tener mucho más sentido doméstico para las personas, familias a veces, el vehículo. Y entonces empieza a cambiar esto de la movilidad. Bueno, también va evolucionando el transporte público, ¿sí? Recordemos que en Chile, antes del transporte motor, se hablaba de los carros de sangre. Así es, ahí, y se paran ahí en el Club de la Unión, ¿ya? Sí, pues. Y la señorita Harris, fíjate que en la revista Auto y Aéreo del año 1911 decía que había salido en esas locuras de la fiesta de la primavera y había golpeado con su vehículo a un oficial que eran aguaciles. E incluso el alguacil había hecho uso de las leyes que existían en esa época y le había obligado a detenerse con el bastón de mando. Y obviamente, inmediatamente la señorita Harry, que era una revolucionaria ya en esa época, no se detuvo. Y él sacó su revólver, porque la ley incluso permitía dispararle al motor.
en el caso de que el vehículo no se detuviera. Y me acordé porque vi hace un par de horas, tan solo, de que un vehículo escolta en plena costanera ya se largó y porque alguien no le dejaba el paso, sacó una arma de marca mayor te digo, y la apuntó también a una mujer. Curiosamente, fíjate que este tema de la sociedad, y como bien tú lo has referido, evidentemente está tan ligado, y antiguamente que nosotros teníamos tantos vehículos circulando y no se preocupó un poco toda esta área social. Hoy día me da la impresión que con la guerra que quieren hacer desaparecer los vehículos, porque hoy día hay mucha gente que dice volvamos a las ciudades, que es lo que tú estás diciendo, a conversar, a caminar, a hacerlas vivibles. Uno no le debe extrañar hoy día que en pleno Nueva York, al lado de Times Square, ya donde está el Madison Square Garden, cerraron calles y lo convirtieron en café. Y ahí pasaban 3.000 vehículos a la hora, pero hoy día tenemos 100 personas sentadas en mesita conversando. ¿Eso es sociedad o no? Sí, pero de todas maneras, eso es sociedad. Entonces, ahí, bueno, entran los gobiernos, las autoridades, ¿sí? Donde tienen que hacer, recordemos que tenemos nuestro Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones como uno de los 23 ministerios, base en las gestiones de gobierno, porque sí, pueden cambiar los gobiernos, ¿sí? El nombre de los presidentes, presidentas, pero el Ministerio de Transporte es igual. Nuestro país tiene una política pública en transporte público, ¿sí? Transporte público, transporte privado. Y eso ha ido mutando aceleradamente. El metro es un medio de transporte, pero también es una forma de comunicar distintos sectores. Hoy, con la cobertura que tiene, ha permitido efectivamente que uno ya tenga un desplazamiento largo, seguro, comillas, ecológico, tranquilo y eficaz, en mínimo tiempo, a cualquier destino de la región metropolitana. Vienen nuevas líneas, entonces todo eso va cambiando esto de la sociología del transporte, la sociología de la movilidad. Hablabas algo que cobra mucho sentido, porque la movilidad es no solo que nos subamos en un vehículo, sino que nos desplacemos de un destino a otro, ¿sí? Entonces, decías, claro, cuando hay muchos vehículos, la gente no camina. Oye, conversábamos ayer que la nueva Constitución ha consagrado el derecho al deporte, que es una medida absolutamente innovadora, y que tiene que ver con el deporte y la recreación y la actividad física en definitiva. Y ahí la más básica y primigenia es caminar. Y fíjate que ahí cuando tú dijiste caminar, me saltó inmediatamente la duda. Qué importante, por eso, amigo, cuando uno habla con sociólogos, porque tiene una mirada tan terrenal, fíjate que en México, hace un poquito más de un año, se instaló dentro de la Constitución mexicana el derecho humano a la movilidad. Y fue un éxito porque inmediatamente que esto sucedió, los parlamentarios empezaron a redactar la ley. Y hoy día ya está en aplicación la ley de derecho humano de la movilidad. Es el derecho a que te puedas desplazar, porque a mí me asusta mucho en nuestra ciudad, y como tocaste transporte público, hay gente que en muchos barrios periféricos, en los bordes, le sacan el transporte a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, que encuentro que es una brutalidad, porque nosotros que hemos padecido durante tantos años, estoy hablando de ya más de una década, por el sistema del Transantiago, que fue una aberración en materia, ¿no es cierto?, de servicio de transporte para la ciudad de Santiago, porque se hizo con una mirada tan poco terrenal de lo que era Santiago, porque la gente cuando quiere andar en transporte público, tú que tocaste el tema, ya, ¿qué es lo que quiere? Llegar de su casa a su trabajo o a su universidad en el menor tiempo posible, de la manera más recta posible y ojalá sin transbordos, sin subirse ni bajarse, y además a precio bajo. Ninguna de esas condiciones se cumplió en el Transantiago, porque fue un transporte que no era recto, había casi un 90% de transbordos, no era rápido y era caro. Entonces, evidentemente eso le afectó a la calidad de vida de la gente. Y la gente como que se lanzó hacia atrás. Entonces, uno dice, hoy día se están haciendo esfuerzos por mejorar esa situación, pero aún así, a mí me queda como esa cosa en la memoria de cómo integro yo el fenómeno social, porque si logramos nosotros
que más áreas de las ciencias sociales se interesen en el fenómeno de la movilidad, no tendríamos el problema que en nuestra Constitución, por ejemplo, cuando luchamos para que estuviera dentro, nos dijeron que no era pertinente una cosa tan básica como era el derecho humano de resarcimiento a las víctimas por un siniestro vial, ¿ya? Que eso debía ser materia de ley. Entonces yo lo que estaba apelando era de que existiera un derecho humano también a la movilidad y al respeto de las víctimas que eran siniestradas por un accidente de tránsito, por ejemplo. Hay tantas cosas que me golpean cuando te escucho hablar desde el punto de vista social. ¿Por qué no se integran los sociólogos? ¿Por qué no tenemos gente en el gobierno que esté hablando del fenómeno social? ¿Por qué si todos los días se nos mueren 6 personas en circunstancias que por homicidio hay 2.5 al día y por accidentes de tránsito 6 al día? ¿Por qué un sociólogo no levanta la voz como estamos conversando ahora y aparecen técnicos, aparecen tecnócratas, si queremos llamarlo así más directamente, que no le hacen bien al fenómeno? Y hoy día yo lo veía en los medios de comunicación, jóvenes de 19 años que pierden la vida por gente ebria y que a la vuelta de 24 horas el sujeto está en prisión domiciliaria, viendo televisión y comiendo el alimento que le está entregando su mamá a este que mató hace un rato, ¿no es cierto?, a un muchacho que tenía toda la vida por delante. Y las causas se demoran 8 meses. Hoy día hubo una fuerte discusión en los medios de comunicación por qué no se entregaban luego los juicios cuando habían en forma tan certera y tan rápida determinado las causas basales del accidente, por ejemplo. Si un tipo que va borracho pierde control del auto y arrolla a 2 personas, hay tanto que estudiar, no hay tanto que estudiar en el mundo de la investigación, pero en el mundo de la sociología yo creo que hay mucho que estudiar por el daño social que crean. Sí, por supuesto. Mira, has tocado un punto relevante, esto de las víctimas y cómo se perpetúa su memoria, porque hay víctimas fatales y víctimas que quedan con daños a veces severos. Y desde la propia ciudadanía, qué bueno que mencionas tu propio trabajo respecto no tan solo técnico especialista en la materia, sino que además con esta proactividad, es decir, yo trato de aportar al bien común. ¿Cómo? Bueno, nuestro Estado es insuficiente. Nuestro Estado definitivamente no hace bien la pega, ¿sí? De manera responsable. Entonces, por un lado tenemos políticas públicas para las distintas materias, pero a veces los resultados de esas políticas públicas nunca se conversa respecto de ello. Y en muchos casos son malos, ¿sí? ¿Cómo parece ser que es la tendencia al cambio? Mucho desde abajo también, de quienes han sido víctimas y se van agrupando. Los ciclistas, por ejemplo, hoy constituyen un poderosísimo movimiento social, político, y que cuando se desplazan, oye, a veces en una sola tirada son más de 1.000 ciclistas. 3.000. Mira, sí, claro. Vengo de Peñalolén. En Peñalolén hay un movimiento fuerte que son los Peña Bikers. Y deben ser, yo creo que esos 1.000 sin problema. Y además los ciclistas hoy se han ido proliferando por distintos lugares. Entonces, cuando ellos hacen alguna convocatoria, los Peña Bikers, por ejemplo, se van sumando otras organizaciones. Entonces, Peña Bikers se llama en Peñalolén. Sí, claro. Pero en Talagante se llaman de otra manera, en Pudahuel. El Feña Viciado, que es uno de los que se me arrancó para Centroamérica, yo lo molestaba mucho, sí. Entonces se van organizando y a partir de ahí hay también reivindicaciones respecto del uso de los espacios, de la seguridad en la movilidad. Pero déjame preguntarte ahí ahora que estás hablando de eso. Porque mira cómo ha crecido el movimiento de los ciclistas. En los últimos 5 años ha aumentado el número de viajes que ellos realizan prácticamente en un 300%. Partieron con 200.000 viajes al día, luego fueron 400, luego fueron 800, hoy día ya están sobre el 1.000.000 de viajes al día. Evidentemente que en una ciudad como Santiago, que tiene casi 15 millones de viajes, sigue siendo insuficiente si lo tomamos como algo relevante. Pero lo que más me preocupa de esta situación es cómo podemos armonizar, porque me da la impresión
quizá voy a decir algo que no sea muy académicamente correcto, de que las autoridades en vez de juntar a los modos de transporte la embarraron porque los separaron y los convirtieron como en una verdadera guerra mundial entre ciclistas, automovilistas, peatones, en circunstancias que todos deberían ser porque los espacios comunes son para compartirlo. Por eso justamente yo insisto, ¿por qué no están metidos los sociólogos por lo menos explicarle a estos tecnócratas de que aquí la idea es de que todos lo compartamos porque si no se empieza a polarizar los movimientos? Entonces aparecen que los automovilistas se convierten violentos y arrasan porque tienen mayor poder desde el punto de vista de infraestructura. Pero tenemos que ser claros, en Chile hay 6 millones de vehículos motorizados para una población de 18 millones de habitantes. O sea, tenemos una tasa de motorización de país desarrollado. 3 personas por vehículo. Y evidentemente nosotros queríamos entender de que tenemos que compartir espacio con esta micromovilidad. Estoy hablando de ciclistas, peatones, skaters, monopatín. Entonces, esa mirada desde el punto de vista social, ¿en qué fallamos? ¿Por qué los ciclistas se sienten a veces tan relegados cuando los verdaderos responsables deberían ser las autoridades que no supieron hacer bien la pega, de haberlos unido a todos y haber creado una convivencia vial y no esta desaveniencia vial que existe? Sí, bueno, seguramente estar a cargo de un gobierno debe ser de suyo complejo, pero probablemente que luego asume un nuevo presidente o una nueva presidenta, aquí y en la Quebrada La Gea, en todas partes, dice, bueno, vamos a nombrar nuestras autoridades. Y principalmente, me puedo equivocar, por supuesto pueden haber otras opiniones, pero se opta por el perfil técnico más de más alto calibre. Claro. Sí, doctor en un MBA en tanto. Y mira, una de las tantas historias en la implementación temprana del Transantiago. Los paraderos estaban puestos en puntos que no correspondían a los paraderos reales donde estaban las personas. Entonces, finalmente, ¿quiénes sabían realmente dónde tenía que estar? El viejo que vivía ahí, y la señora, Juanita, que se levanta, claro, sí, exacto, temprano, y que ya trabaja como asesora del hogar, y tiene que esperar la micro que llegue segura para hacer varios transbordos, inicialmente llegar a destino. Entonces, esa, digámosle, soberbia del poder, del conocimiento técnico, la verdad es que va pasando la cuenta, ¿sí? Va pasando la cuenta, una, porque las decisiones son inadecuadas, dos, porque los daños, el costo social es tremendo. Entonces, esto en retrospectiva ha significado, y esperamos que así siga, ir entendiendo que la política es cómo se implementan esos cambios para que las grandes mayorías los acepten, ¿sí? Los acepten, los validen, lo hagan suyo y lo impulsen como propio. Lógico. Y eso es, me parece que está absolutamente pendiente en Chile, ¿eh? Sí. Falta cuando tú dices que hay escasa convivencia vial, sí, tienes toda la razón. La sociología decíamos que es la ciencia, la disciplina que estudia la sociedad. Y lo que se produce ahí en la vía pública, en un camino o en cualquier otra instancia, no está al margen del resto de la sociedad. Es decir, que si tenemos una escasa convivencia vial, es porque tenemos una escasa convivencia entre personas diferentes, lugares distintos a nivel de la sociedad. Y eso nos hace pésimo, nos hace pésimo. Quizás por eso también en política pública de vivienda, en otro ámbito, que tiene que dialogar con transporte, se está apostando también por, se dice, barrios integrados. Obvio. Y para que tenga distintos niveles socioeconómicos, porque es una manera de enriquecer los entornos y promover de facto esta convivencia, que sea vial, que sea societal, que sea de barrio, convivencia barrial, para ser barrio. Que nosotros, cada uno de nosotros tiene una dirección, ¿sí? Calle tanto, número tanto. No todas las personas podemos decir que vivimos en un barrio. El barrio es algo más que las casas o los departamentos. El barrio es la convivencia intrabarrial entre las personas y familias que hacen suyo ese espacio cotidiano. Fíjate, ¿te molesta que hablemos un sociólogo con un ingeniero aquí? Pero por favor,
La transdisciplinariedad hablan hoy, ¿sí? Que no hay como que la disciplina que es por definición la mejor, la más importante, sino es que cómo las distintas disciplinas, los distintos saberes se integran en torno a propósitos comunes. ¿Y por qué entonces no se hace? Porque yo me recuerdo en el año 90, te hablo del 91, 92, cuando hizo la política de tránsito, nosotros llevamos más de 400 actores de toda la sociedad. Presidente de juntas de vecinos, presidente de líneas de transporte, taxistas y todo. Y los juntamos en un espacio común y los dejamos que ellos hablaran corto, porque si no se mandaban unos discursos enormes. Entonces, en 2 palabras, ¿cuál es el problema? Y cuando pescamos todos estos datos que nos dio toda esa gente, hicimos líneas de acción y se creó una política nacional de seguridad vial en el año 94. Salió un documento maravilloso porque nos dimos cuenta que este problema era complejo. O sea, ¿qué significa complejo? Que el problema es de difícil solución y por lo tanto hay que atacarlo de manera integral y en forma simultánea en todos sus aristas. Y nos encontramos de que teníamos que resolver 56 problemas o 56 actividades en Santiago y Chile de una sola vez. Y cuando empezamos a ver de esas 56 cuántas estaban ya en camino, nos dimos cuenta que solo 9 estaban, ¿no es cierto?, desarrolladas, incluso algunas de manera incipiente. Pero era tan importante lo que habíamos encontrado en la gente que ellos nos dieron soluciones donde nunca ni siquiera a todos los técnicos que estaban ahí se le había ocurrido, y por eso tiene tanta validez lo que acabas de decir, hombre, porque eso es la mirada normal. Es cuando yo hablo de los ingenieros que son artesanos del camino y que pueden convivir con la gente en el barrio Franklin, en el Persa, con el Gordo Guerrero en La Vega, se van a los Valledor y caminan y se comen un plato de almuerzo y conversan con la gente. Y pueden recorrer también, qué sé yo, Manquehue o arriba, en pleno barrio alto de Santiago, donde dicen que viven los ricos, porque los ricos ya no viven ahí, ya se fueron para otro lado. Entonces, desde ese punto de vista, ahí es que me da tanta felicidad que hayamos podido conversar hoy día y hablar estos temas que ojalá usted, que está en su casa, haga una reflexión de la importancia que tiene el fenómeno del tránsito, mi querido Miguel Ángel. Sí, pues mira, dentro de las distintas materias, además soy profesor hace 28 años, y entonces una de las materias que abordo junto con políticas públicas, programas, es proyectos sociales, ¿sí? Y los proyectos sociales dicen que es la unidad de acción específica que intenta hacer una solución en sí misma a un problema especificado, ¿sí? Un problema especificado, caracterizado, y eso se llama diagnóstico, ¿sí? Y se descubre una cuestión que en realidad es bastante obvia, y que en realidad cualquiera de los problemas sociales, cualquiera, inclusive personales, podemos pensarlo, problema tuyo, problema mío, cualquiera de nuestros problemas en realidad no son monocausales, sino que son multicausales. Es decir, no tienen tan solo una causa, sino que tienen muchas causas, ¿sí? Causas que son de distinta magnitud. Cada problema social tiene causas educacionales, tiene causas sociales, causas políticas, causas territoriales, causas económicas, ¿sí? Y bueno, sigamos. Hay causas que son complejas y otras más sencillas. Hay causas de orden temporal, causas que son más bien recientes y otras que son de larga data. Entonces, se habla de... En general, en las distintas materias, por lo menos en Chile, los diagnósticos están claros hace mucho rato, ¿no? O sea, no necesitamos llegar a hacer un diagnóstico para saber lo que pasa, porque en realidad ya se sabe en los distintos ámbitos. Y ahí es importante que sean las múltiples personas, ¿sí?, que tienen que ver con ese proyecto, tienen que ver por sus intereses, tienen que ver por su afectación, quienes participen en ese diagnóstico. Si se participa en el diagnóstico es el primer paso para co-diseñar soluciones que sean participativas, que sean integrales. Innovadoras, sí, claro. La creatividad social la promovemos todo el rato y que por esa vía pueda transformarse en una solución eficaz. Es decir, de una solución diseñada en un espacio, sí,
a una solución implementada, eficaz en la medida que atiende las causas que originaban. A lo mejor no las deja en cero, pero las atenúa de tal manera que, bueno, permite avanzar hacia una mejor convivencia vial, a una mejor bien común, al bien común, sí, y por supuesto a la vida buena y positiva. Bueno, si a usted le gustó lo que estábamos conversando, si a usted le pareció bien este ímpetu que pusimos en algunos momentos, vamos a tratar de hacer otro encuentro con Miguel Ángel para que nos pueda contar un poco su mirada, porque vuelvo a pensar en forma determinante que hoy día estamos al debe con la gente, no nos hemos preocupado de los grandes problemas, nuestras políticas públicas han fallado en materia de seguridad vial, hoy día estamos ausentes en los sectores más desposeídos, los que no tienen voz, los que pierden un ser querido y están golpeando las puertas de los tribunales, de los servicios médicos, no tienen asistencia psicológica, tienen grandes desembolsos económicos producto de toda esta carencia de cuando se pierde el principal proveedor o cuando se destroza la familia porque se perdió un hijo. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que ha sido interesante esta conversación. Miguel Ángel, te agradezco el hecho que hayas estado con nosotros, me dio gusto conversar contigo. Creo que es necesario para la gente de Latinoamérica que nos escuchan en México. Nosotros esto lo mostramos también en Argentina. Ellos son los reyes del verso. Sí, entonces los argentinos saben mucho, entonces te agradezco mucho. También los ecuatorianos que los queremos mucho en sus diferentes ciudades, ya sea Quito, Guayaquil, Ambato, Ibarra, en Esmeralda. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, esas playas de Mompiche maravillosas, ¿ya? Y evidentemente yo creo que vamos a tener la oportunidad de volver a conversar. Muchas gracias, soy yo quien agradece y espero que tengamos otro espacio. Bueno, nos estamos viendo, este es nuestro encuentro con Podcast Todo Tránsito. Hablamos de tránsito con Jaime Bravo en Todo Tránsito, el podcast de tránsito.